Bueno, muy bien. Comenzamos hoy entonces una nueva parte de la unidad que tiene que ver con la histología bien propiamente dicha, con el estudio de los tejidos. Y todo este momento, digamos, de acá hasta el final de la unidad número uno, con la doctora Adri vamos a trabajar en los teóricos, en todos los tejidos, ¿no? Vamos a describirlos uno por uno, la parte bien de integración, de constitución, la morfología y por supuesto después lo van a ampliar en los trabajos prácticos. Pero este tipo de entendimiento de conceptos, como siempre les decimos, necesitamos de toda la parte anterior, de toda la parte de la citología, del estudio de la célula, para poder comprender realmente por qué esa enorme variabilidad de tejidos que tenemos en nuestro cuerpo humano. Y cuando uno lo analiza un poco, se van a dar cuenta de la inmensa cantidad de tejidos que tiene nuestro cuerpo, que están organizados, por supuesto, están clasificados por similitud, por semejanzas y también por diferencias. Entonces, en esta primera parte del teórico, con Adri vamos a hablarles de cómo sería esa introducción de esa clasificación, y la segunda parte del teórico sería ya la descripción de uno de los tejidos. Agregarte, Juanjo, que bueno, este teórico no termina hoy, sino que a continuación va a ser el día miércoles, por lo extenso del tema. Entonces, bueno, para que evitemos que nos pregunten cuándo lo suben, lo vamos a subir finalizado este tema, este primer tejido. Y también, lo que dijiste muy bien, Juanjo, vos, ahora empezamos a complejar este estudio parcializado de la célula y la vamos a unir con otras estructuras. No van a estar más solas, sino van a estar en comunidades con otros grupos celulares por su función. Claro, claro, claro. Eh, si yo pienso en el término histología, ¿se acuerdan? Al principio de año decíamos que la histología es la ciencia que estudia los tejidos. Claro, todos y cada uno, con sus similitudes, con sus diferencias, con sus características propias, porque evidentemente no todos son iguales. Y cuando vamos a la definición de tejido, esa definición de quizás desde el secundario, que ustedes lo venía estudiando, por lo menos lo habían escuchado, decían que un tejido era un conjunto de células, ¿no es cierto? Por supuesto que este conjunto de células tenemos que estar hablando de la misma línea histogenética, eh, que lógicamente van a cumplir una función específica, ¿no? Y que van a estar formando una estructura también. Esa es quizás un poco la definición un poco más avanzada, un poco más biológica, eh, porque este conjunto de células tienen que ser de la misma línea. Cuando hablamos de la misma línea, estamos hablando de que genéticamente son similares. Recién ahí vamos a tener un tejido. Y cuando yo lo pienso a que este tejido va a cumplir una función, y lo pienso también desde el punto de vista de las unidades, de las células que lo conforman, es fácil deducir que la función del tejido es la sumatoria de todas las funciones celulares. Porque si estamos hablando de células similares, lógicamente que la función general del tejido debería ser, ¿no?, la función general de la sumatoria de cada una de las células. Por eso, cuando yo analizo un tejido, nuevamente repetimos, lo tengo que pensar como este conjunto de células, iguales, similares, de similares características, de la misma línea histogenética. Recién ahí viene un tejido. Son cúmulos o grupos de células organizadas para cumplir una función específica. Estos son algunos conceptos básicos que estamos repitiendo. Mecanismos que permiten que las células de un tejido dado funcionen de una manera unificada. Ustedes van a ver que algo de algunos conceptos venimos hablando desde el principio de año con Adri, y que estos conceptos vamos a volver a retomarlos a medida que vayamos avanzando en complejidad en todos los temas durante el año. Y esto tiene que ver con los receptores específicos de membrana plasmática y con la posibilidad de la unión intercelular. Porque si yo lo analizo al tejido, esto tiene que ver con una cuestión de, como siempre decimos, de sentido común.
Eh, un tejido está conformado por células, como dijimos, de la misma línea, pero que están relacionadas entre sí. Lógicamente no están sueltas. De igual manera, no en todos los tejidos, cuando vayamos describiéndolos, vamos a ver que están eh, íntimamente relacionadas de la misma manera. Pero deberían tener algún tipo de relación para poder trabajar funcionalmente en conjunto, ¿cierto? Algunos tejidos tienen sus células muy fuertemente adheridas una de las otras y otros tejidos no tanto, digamos, pero que tienen una coherencia, ¿no?, celular. A pesar de las estructuras y propiedades fisiológicas diferentes, todos los órganos están compuestos por los cuatro tejidos. Esto tiene que ver con lo que nosotros habíamos hablado con Adri a principio de año, con estos niveles de organización de los seres Ujú. vivos, tomando como base, por supuesto, la unidad, que es la célula. En este caso vamos a trabajar con tejidos y cuando lleguemos, avancemos un poco más en el año, vamos a trabajar con los órganos y con los sistemas de órganos. Bueno, esa es la relación que, en cuanto al estudio y la organización, que nosotros tenemos que tener. Y que cuando llegamos al estudio, cuando lleguemos al estudio de los órganos, vamos a ver que otra vez vamos a retomar toda la parte de tejidos, porque lógicamente la función del órgano depende de estos conjuntos de tejidos, que vamos a ir escribiendo individualmente ahora, entonces de esta parte de la unidad. Entonces de esta manera ustedes ya van tomando noción, van dándose cuenta de qué importancia es la interrelación de los contenidos para poder entender el tema siguiente. Eh, ¿Paso una más o querés agregar No, algo? no, no, perfecto. Esta cuestión de esa placa, la del medio, cuando habla de receptores específicos de membrana y uniones de adhesión, porque esas células que componen tejidos, y como dijo el doctor, algunas están fuertemente unidas, otras tienen una sustancia entre ellas, tienen necesidad, no están como colgadas, no están como juntas, pero no con relación. Entonces acá aplicamos todo lo aprendido hasta acá en esta cuestión de esa famosa membrana plasmática que tanta importancia le damos por el tema de receptores específicos que posee y también las uniones gracias a las proteínas que tiene esa membrana con las células que están contiguas o en el caso de algún tejido distinto, que ahora vamos a nombrar los cuatro tipos de tejidos básicos, con esa trama que están entre sus células. O sea, acá empezamos a aplicar todo lo, como dijiste muy bien, Juanjo, lo aprendido hasta acá. Perfecto. Bueno, vamos a la clasificación entonces general de tejidos. Nosotros tenemos, para poder entenderlos, cuatro tejidos que son cabeza de familia, que son padres de familia o como quieran llamarlos, que son los tejidos básicos, y se llaman básicos justamente porque son la base en cada uno en su grupo, ¿no? Que tienen características similares, ¿no? Eh, pero que lógicamente también tienen características diferentes. Y esos cuatro grandes grupos de tejidos básicos son el tejido epitelial, el tejido conectivo o conjuntivo, son sinónimos, tejido muscular y el tejido nervioso. Estos cuatro diferentes grupos de tejidos, eh, nosotros esta semana con Adri vamos a presentarles todo tejido epitelial. Por eso les decía que muy extenso el tema, lo damos en dos teóricos, ¿no? Y ustedes van a ver que en cada uno nosotros empezamos a nombrarles también el origen embriológico, sin saber nada todavía de embriología porque eso es parte de la unidad número 2, pero por lo menos que vayan escuchando conceptos, eh, porque van a ver que en muchas situaciones el origen embriológico habla también de las semejanzas funcionales, ¿no? O de una semejanza en cuanto a los comportamientos de los tejidos. Eh, por eso para nosotros es importante que se sepan mínimamente qué origen embriológico tienen, ¿no? Eh, Cada uno de estos tejidos básicos tiene, como decíamos, características especiales, ¿no? Incluso dentro de cada uno de los grupos. Por eso, esta clasificación inicial, ustedes van a empezar a estudiarla a partir de hoy,
pero que vamos a ir completando esta clasificación cada vez que vayamos desarrollando cada uno de los tejidos. Eh, para hablar mínimamente de cada uno, el tejido epitelial están formados por los epitelios, donde el prefijo epi quiere decir periférico, no está en latín, por supuesto. Ya vamos a ir hablando hoy del tejido epitelial, pero se lo puede pensar como el tejido, digamos, más periférico, o si yo lo pienso por ahí, hablando de periferia, hablamos de aquel que va a separar el medio externo del medio interno de mi cuerpo. Y cuando hablamos de medio interno, estamos hablando de todo lo que tenga que ver con el tejido sanguíneo, con la sangre, especialmente con la sangre, es decir, el funcionamiento normal interno. Por eso el tejido epitelial es aquel que reviste las superficies del cuerpo periféricamente, pero también vamos a ver que lo vamos a encontrar tapizando cavidades corporales. Y parece como que cuesta el entendimiento cuando hablamos de tapizar cavidades, porque cuando uno piensa el término tapizar, también habla de cuestiones externas, periféricas. Pero en este caso, estas cavidades internas tienen que ver con la parte más íntima del tubo, o del órgano, mejor dicho, ¿no? Y con la misma finalidad, separar el medio externo del medio interno, que como dijimos antes, el medio interno tiene que ver con la sangre, ¿no? Entonces va a cumplir, ustedes van a ver esa doble función. Por ejemplo, el sistema digestivo, que lo vamos a desarrollar en la tercera unidad, pero ustedes saben mínimamente que tiene una línea de entrada, que es la boca, y una línea de salida, que es el ano, ¿cierto? Y por toda esta serie de tubos van a ir transcurriendo los alimentos y sufriendo diferentes modificaciones, ¿no? Toda la parte interna, digamos, en que está en contacto con los alimentos y con todo lo que va pasando por el interior de los tubos, es la parte de la cavidad que va a estar tapizada por el tejido epitelial. Entonces, de esa manera nosotros separamos el medio externo del medio interno. Lo mismo pasa con el sistema respiratorio, etcétera, etcétera, y cuando lleguemos a órganos, vamos a ir desarrollando un poco más el resto. Entonces ahora, fíjense ustedes entonces que no es lo mismo, o mejor dicho, espacialmente no es lo mismo, pero en cuanto a la función sí. Revestir las superficies externas del cuerpo y tapizar cavidades internas corporales. Eso es una de las funciones del tejido epitelial. Y hay otra parte del tejido epitelial que también tiene otra función, que es la de producir las glándulas, digamos, ¿no? Es decir, la parte productora de una glándula. Ustedes saben de que las glándulas son órganos que realizan algún tipo de producción y la vuelcan, digamos, eh, hacia otro sector, hacia otro lugar. Bueno, en este caso, estas células que van a producir determinado producto son células epiteliales del tipo glandular. Eh, Ese tema, el tejido epitelial glandular, lo vamos a desarrollar el día miércoles. Ujú. Eh, Fíjense, entonces, hablando de esta pequeña introducción que hicimos de tejido epitelial, ustedes ya van tomando nota de lo que vamos a trabajar durante el desarrollo del teórico de hoy. Y en cuanto al origen embriológico, fíjense que aparecen tres palabras: ectodermo, endodermo y mesodermo. Los recursantes que ya pudieron ver esta parte de la unidad, bueno, van a tener un mejor entendimiento de qué cosa estamos hablando. Pero estos tres términos hacen referencia a cada una de las hojas embrionarias del disco trilaminar por el cual nuestros orígenes, ¿eh? Hacen referencia a esto. Es decir, que vamos a tener tejidos epitelial, dependen de dónde esté ubicado, en qué lugar, ya lo vamos a ir hablando un poco más adelante. Cualquiera de los tres orígenes embriológicos posibles, es decir, que vamos a tener tejidos epiteliales de origen ectodérmico, en otros lugares podemos tener tejidos epiteliales de origen endodérmico y tejidos epiteliales de origen mesodérmico. Y esto es también, estas características, también lo hace único como tejido básico, porque es el único tejido, el epitelial,
que puede tener cualquiera de los tres orígenes biológicos diferentes. Bueno, eso en cuanto un poco a la introducción al tejido epitelial. ¿Qué sucede con el tejido conjuntivo o conectivo? Eso lo vamos a empezar a trabajar a partir de la semana que viene. El tejido conjuntivo o conectivo sigue siendo un tejido, un conjunto de células que comparten una estructura para cumplir una determinada función exactamente igual. Pero se llama así, tejido conectivo, conjuntivo, porque es el que va a conectar, es el que va a interconectar en forma general, digo, el resto de los tejidos, ¿no? Eh, Se llama también conjuntivo porque es el que hace trabajar en conjunto. Es el que sustenta a los otros tres tejidos básicos, funcional y sobre todo estructural. Es el tejido del medio. Y el origen biológico es, fíjense, únicamente del tipo mesodérmico. Y si yo lo pienso un poco al tejido conjuntivo, digo, si está en el medio, obviamente todo lo más importante tiene que transcurrir a través de este tejido, como por ejemplo la inervación, como por ejemplo la irrigación, así que los grandes vasos y troncos nerviosos transcurren a través del tejido conectivo porque es el que conecta, ¿no? Y es el que relaciona a los otros tres. Esa es una definición un poco amplia, la del tejido conectivo, pero cuando vayamos a describirlo a partir de la semana que viene, vamos a ver que tiene una inmensa cantidad de tejidos que se lo llaman especiales, porque cumplen funciones especiales. Ya lo vamos a ir trabajando. El tejido muscular. El tejido muscular está constituido por un tipo de células de similares características, pero que tienen la función que las hace casi únicas de la contracción. Son células contráctiles. ¿Esto qué quiere decir? El, el concepto de la contracción tiene que ver con un tipo de célula que puede ser generalmente el tipo alargada, ¿no? Que cuando cumple esta función de la contracción, lo que va a hacer es acortar la longitud de esta célula. Entonces, cuando se acorta la longitud de esta célula, lo que está permitiendo, en la sumatoria por supuesto, realizar un determinado tipo de movimiento. Eso también lo hace prácticamente característico del tejido muscular, la contracción, es decir, el acortamiento de la longitud de sus células. El origen, fíjense, comparten mismo origen mesodérmico, y en cambio el tejido nervioso tiene otras características también que lo hacen único, porque es el encargado de, de la generación de la información y también de la transmisión de la información de una célula a la otra del mismo tipo o de una célula o hacia otra célula de otro tipo, como por ejemplo de una neurona a una célula muscular. Entonces tienen otras características y histológicamente la estructura de la célula, lógicamente si va a tener la potencialidad de generar estímulos y de transmitirlos, tiene que ser o tener características especiales, ¿no? En este caso deriva únicamente del ectodermo. Un poco rápido esta presentación, pero bueno, queríamos detenernos para que se entienda desde el primer día qué cosas van a hacer o cómo van a trabajar cada uno de los tejidos en forma muy general, por supuesto, ¿no? A medida que vayamos avanzando, vamos a ir presentándolos puntualmente uno por uno, pero este es el comienzo de la clasificación que ustedes tienen que tener y empezar a confeccionar cada uno a medida que vayamos desarrollando los tejidos, ¿no es cierto? Desde acá hasta el final de los teóricos de la unidad, que nos va a llevar más o menos un mes y medio. Ujú. Em, Otra cosa que quería agregar, muy bien Juanjo, es que sabemos la dificultad de entender estas palabras como ectodermo, endodermo, mesodermo, porque nosotros en biología lo damos en la mitad del año, en la segunda unidad, pero ustedes ya empiezan a pensar que ese embrión que se forma en la tercera semana de desarrollo va a contener tres hojas, como si fuera un disco de tres hojas. De cada hoja van a derivar los cuatro tejidos básicos, fíjense, ectodermo, mesodermo, bueno, en el caso de endodermo se lo dejamos solamente al tejido epitelial a una variedad. ¿De acuerdo?
pero ya no podemos dejar de nombrar esto de dónde viene, la génesis de dónde vienen estos tejidos. Claro, muy bien. Sabemos que es difícil, sí, claro. Entender, viste que Juan, como uno no da embriología de comienzo, entender estos términos. Claro. Ujú. Bueno, vamos a avanzar un poco más. Sí, cómo no. Bueno, dicha esta introducción, entonces hoy empezamos a describirles el tejido epitelial. Y como bien dijimos al comienzo del teórico, prefijo epi, obviamente es sobre, periférica, periférico, ustedes van a ver muchos términos con el prefijo epi, y que le está hablando de lo mismo, periféricamente, ¿no? Telio es papila. Papila todavía, eh, esto es una estructura formada por el tejido conjuntivo con una finalidad de la nutrición. Cuando avancemos un poco más, vamos a desarrollar bien lo que es una papila. Pero se lo llamo así realmente porque está periféricamente a la papila, es decir, periféricamente al tejido conectivo. Por eso se lo llama así. Y revisten, acá nos confundimos, mira, Ah, ah. pero bueno. Eh, entonces el tejido Claro, más... acá mirá el término, revista arriba y tapiz abajo. Bueno, no importa. Sí. Disculpe el error nuestro. Pero estamos hablando nuevamente, repetimos lo que dijimos antes. Está periféricamente a toda la superficie externa de mi cuerpo y también es el que va a tapizar las cavidades internas corporales, como dijimos, con la finalidad de separar entonces el medio externo con el medio interno que está en relación con la sangre, ¿no? Y la otra función que lo hace único también, una variedad de este tejido epitelial, es el encargado de formar la parte funcional de estos órganos que son las glándulas. Por eso a este tejido epitelial se lo va a llamar también del tipo glandular, que lógicamente no es el mismo, que va a tapizar y revestir eh, superficie externa y cavidades corporales, sino que además va a tener la posibilidad de realizar un tipo de producto característico, ¿no? Para poder volcarlo hacia otro sector y realizar otras funciones, ¿no? Son las glándulas. Esto lo dijimos recién, lo repetimos. Ujú, Vamos a entonces a hablar en forma general también. ujú. Y cuando hablamos de las características generales de los tejidos epiteliales, hablamos de todas las características generales, sin entrar tanto en detalle. Y bueno, ustedes van a ver que muchas de las características son compartidas. Por ejemplo, el tejido epitelial es un tejido avascular. Y acá viene otro concepto. Fíjense que en biología, cuando hablamos muchas veces con la palabra empieza con la letra A, me está hablando de ausencia. Y el sufijo vascular habla de vasos, del tipo sanguíneo. Entonces, cuando decimos que el tejido epitelial es un tejido avascular, quiere decir, me está queriendo decir que es un tejido que no hay vasos sanguíneos dentro del espesor del tejido epitelial. Quiere decir que la nutrición no le llega en forma tan directa como lo puede ser el tejido conectivo. Por eso, el tejido epitelial es un tejido totalmente dependiente del tejido conectivo. Y si lo pienso un poco con sentido común, lo voy a entender mejor. Lógicamente, si es el tejido más externo, más periférico, el que va a tapizar cavidades internas, es decir, que lógicamente no va a tener una nutrición propia, sino que depende de un tejido, del tejido que está próximo por debajo de él. Por eso siempre el concepto es, debajo de un tejido epitelial, tenemos un tejido conectivo. Y realmente es así porque este es el principal motivo. El tejido epitelial es avascular, es decir, que no tiene vasos. Está compuesto por células que recubren la superficie externa del cuerpo, este ya lo dijimos. Revestimos cavidades internas por los tubos, como por ejemplo el sistema digestivo, el respiratorio, el gerito urinario. Bueno, esto ya lo repetimos. Pero también es el tejido que forma la parte secretora de las glándulas y en algunos casos de inicialmente sus conductos excretores.
El día miércoles, cuando desarrollemos epitelios glandulares, a todo esto lo vamos a describir. Ujú. Sí, Adri, no sé si me No, no, escuchas. perfecto, perfecto lo que dijiste hasta acá. Exacto. Es como una introducción, chicos, porque el teórico, como dijimos al comienzo, va a tener dos teóricos para un mismo tejido, y esto es como una especie de introducción del tejido epitelial, que es el primero que vamos a desarrollar. Claro, muy bien. Muy bien. Y seguimos entonces trabajando con la clasificación de los tejidos epiteliales. El tejido epitelial tiene un tejido básico o padre de familia, que es el tejido con el mismo nombre, epitelial, que son todos tejidos epiteliales. Y cuando vamos a una subclasificación, ustedes van a ver que en todos los tejidos básicos tenemos subclasificaciones, o también llamados subtejidos, o también llamados tejidos especiales, de los básicos, ¿no? Y en este caso vamos a tener el tejido epitelial de revestimiento, de superficies o directamente de revestimiento, y los tejidos epiteliales glandulares. Son los dos subtejidos que están formando parte de los tejidos epiteliales, de revestimiento y glandulares. Y esta forma de descripción también vamos a trabajarla con el resto de los tejidos. Primero describimos, presentamos el tejido básico y que después cada uno de los especiales. Bueno, esto es lo que le repetíamos antes, Sí. que los tejidos epiteliales pueden tener los tres diferentes tipos de orígenes embriológicos, y acá tenemos algunos ejemplos de localización, donde encontramos tejidos epiteliales según el origen embriológico, ¿no? Eh, Como dijo Adri, ustedes sin saber mucho qué quiere decir Sí. o de qué estamos hablando, de endodermo, de mesodermo o de ectodermo, bueno, son las tres hojas embrionarias del disco trilaminar, que como bien dijo Adri, aparecen a partir de la semana número 3 de desarrollo. Ujú. Pero mínimamente nosotros queremos que los recuerden a estos términos, sobre todo para que vean dónde están ubicados, aún con la inmensa variabilidad de diferencia de origen embriológico. Los epitelios de origen endodérmico se encuentran principalmente en los del sistema digestivo y respiratorio. Entonces sería, tapizando cavidades internas. Los de origen mesodérmico en los endotelios y mesotelios. Esto cuando lo van a entender mejor en qué quiere decir endotelio, qué quiere decir mesotelio. Cuando lleguemos a tejido vascular, a paquete vascularioso, esto lo vamos a desarrollar bien. Ahora solamente lo presentamos. Y los de origen ectodérmico tienen que ver con los epitelios de la piel y la mucosa, es decir, bien periférico, bien de revestimiento externo periférico de mi cuerpo. Entonces fíjense, desde la parte más interna, la parte media y la parte más externa de mi cuerpo, por eso la inmensa variabilidad de los orígenes biológicos. Lo más importante ustedes que entiendan nuevamente, por lo menos, qué origen embriológico y según qué ubicación estratégica de mi cuerpo estamos hablando, ¿no? Y es el único tejido que puede tener en diferentes zonas los tres tipos de orígenes embriológicos. Bueno, No pasa. no pasa. Ahí está. Ahí está. Bueno, muy bien. Empezamos a describir en en este caso el tejido epitelial de revestimiento. Lo que no les dijimos en las características generales de todos los tejidos epiteliales, que además de ser avasculares, una célula epitelial junto a la otra están en íntima relación, eh, muy fuertemente unidas, de tal manera que prácticamente no tienen sustancia intercelular, escasa o nula, prácticamente no existe, no tienen sustancia intercelular. Eso permite que una célula esté bien adherida en íntima relación junto a la otra. Esa es otra característica muy importante de los tejidos epiteliales. Ya dijimos que era vascular, que tiene escasa
o nula sustancia intercelular y que tiene si yo lo pienso, digo que bueno, están una célula al lado de la otra en íntima relación, eh, tendría que permitirme dos cuestiones. La primera cuestión es de tener algún tipo de unión que sea muy fuerte para mantener la solidez del tejido epitelial, principalmente en el revestimiento, ¿no? Si vamos a proteger a nuestro cuerpo y a separar, a revestir y a tapizar cavidades internas, ¿no? Separando fuertemente el medio exterior del medio interior de mi cuerpo, ustedes piensen de qué manera tienen que tener esa íntima relación en forma lo más fuerte posible, como para mantener la integridad. Si no, lógicamente el tejido epitelial se desintegraría. De hecho, hay patologías, hay procesos patológicos que rompen la íntima relación de las células epiteliales, provocando, bueno, una, una pérdida, digamos, de aislamiento relativo, ¿no es cierto? Eh, Nosotros en este caso, como siempre decimos, damos la histología normal, ¿no? Pero sepan de que hay procesos patológicos cuando lleguen a anatomía, histofisiopatología en cuarto año, van a retomar tejidos y la cohesión, lógicamente, porque hay procesos patológicos, como les dije, que rompen este tipo de unión, ¿no? Exacto. Sí. Bien, esa, entonces pensando en las características generales y entrando bien en los tejidos epiteliales de revestimiento que ya habíamos presentado antes, es aquel que reviste, es aquel que tapiza las cavidades, es decir, que separa, tiene la principal función de separar el medio externo del medio interno. Estos tejidos epiteliales de revestimiento, que tienen la principal función de revestir, eh, podemos encontrar que en algunos casos este revestimiento esté dado solamente por una sola capa de células. Es decir, que hay una sola hilera de células que me va a formar el revestimiento. En este caso, la subclasificación serían los epitelios del tipo simple. ¿Cuándo tengo un tejido epitelial simple? Cuando tengo una sola línea de células epiteliales separando el medio externo del medio interno. Si lo pienso con sentido común, como todo en biología, lógicamente, en estos casos no va a estar preparado, ¿no?, un tejido epitelial simple cuando yo tengo que separar cuestiones muy sólidas o estructurales del medio exterior con el interior. En ese caso, yo voy a necesitar que haya más de una línea de células. En este caso, voy a tener entonces el tejido epitelial estratificado. Se llama estratificado porque es el que está formado por varios estratos o capas o hileras de células, que son en algunos casos de similares características y en algunos otros casos, dependiendo del órgano que lo esté formando, los estratos tienen diferentes características. Entonces, resumiendo, los tejidos epiteliales de revestimiento pueden ser, dependiendo de la cantidad de capas celulares o estratos celulares, es decir, el espesor del tejido epitelial, si está formado por una sola línea de células o una sola hilera de células, se los va a llamar simples, o si tienen más de dos hileras o estratos, se lo va a llamar el tipo estratificado. Ahí tenemos la primera clasificación, simples y epitelios estratificados. Y te agregaría, Juanjo, Sí. perdón que interrumpa, No, no, pero dale, y un dale. poco para que ellos también empiecen a relacionar. ¿Cuándo voy a tener un epitelio de revestimiento en forma simple, en una sola capa? Cuando necesito tener una función más rápida entre el medio exterior y el tejido que tengo subyacente, de traspaso. En cambio, cuando tengo un epitelio de revestimiento que es de protección, se va a estratificar. Voy a tener más capitas para protegerme. ¿Se entiende? Es esto que yo digo, nosotros tratamos siempre que ustedes traten de memorizar menos de lo que tengan que entender, porque si yo no entiendo para qué tengo una sola capa o por qué tengo más de una capa,
tiene que ver fundamentalmente con la función. Entonces, esa sola capa de tejido, de revestimiento, va a estar en esos lugares donde necesito traspaso de sustancias. ¿Y dónde me imagino? En el intestino, en el estómago, en ese epitelio que reviste las cavidades internas. Y cuando tengo estratificado, cuando nos reviste externamente. Esto es lo que decíamos con el doctor Juanjo recién, reviste y tapiza. Por eso nos reíamos porque es lo mismo, pero en realidad nos revestimos de un epitelio estratificado en la piel, por ejemplo, y nos tapiza un epitelio simple a nivel del aparato digestivo. No sé si Claro. aclaré o oscurecí No, 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 a al veces o contrario, está no. perfecto, Adri. Sí, sí, para que ellos vayan pensando por qué tengo una capa o por qué tengo varias capas. Claro, muy bien. Bueno, entonces dependiendo de la cantidad de capas, o hileras, o estratos, una sola simple, más de dos estratificados. Déjalo trabajar, querida, te la voy haciendo mal al mensaje. Oh, alguien Eh, abrió el micrófono. Uy, perdón. no, bueno, Bueno, esto es típico de los del vivo, digamos, ¿no? Cuando hablamos del vivo, hablamos de estar en vivo en la transmisión. mm, Bueno, decir que no dijo nada raro, hubiese salido menos grabado. mal. Bueno, bueno, ¿qué pasa con la forma que tienen estas suelas? ¿Cómo lo puedo seguir clasificando? Aún teniendo un simple o un estratificado. Bueno, dependiendo de la morfología, la forma, esto es que estudia la teoría celular, que lo trabajamos a principio de año, que se le presentaron a los jefes, ¿qué forma pueden tener estas células? Vamos a tener células planas, vamos a tener células cúbicas, fíjense que estamos hablando siempre en tercera dimensión, ¿no? Aun cuando en un preparado histológico o en un gráfico yo lo vea en dos dimensiones, pero entendamos de que estamos trabajando siempre en tercera dimensión, como es en la realidad. O podemos tener células cilíndricas. Cuando yo analizo un poco, es fácil pensar que las células planas son aquellas células que son muy largas pero poco anchas. En cambio, las células cúbicas son las que tridimensionalmente tienen forma de cubo, ¿no? No decimos cuadradas, decimos cúbicas. Ujú, Y las células cilíndricas son aquellas que tienen su espesor mucho más pronunciado, es decir, el ancho es mucho más pronunciado con respecto al largo, formando bien, adaptando bien forma de cilindro. Por eso se llaman cilíndricas. Estas son la forma, digamos, morfología, clasificación morfológica general de todas las células epiteliales, ya sean o bien con una sola hilera de células, es decir, simples, o estratificados. Y realmente cuando yo tengo las combinaciones, me van a dar las características de los tejidos epiteliales. Es decir, que podemos tener tejidos epiteliales simples de forma plana, o podemos tener tejidos simples cúbicas, o simples cilíndricos, digo, lo mismo sucede con los estratificados, plano estratificado, cúbico, cilíndrico. Son las posibilidades que realmente están en la economía de mi cuerpo. Creo que hay una imagen. sí, Esta imagen es un poco antigua, sí. pero es realmente en forma gráfica, nos marca realmente bien cuáles son las posibilidades, simples o estratificados, lo mismo que decíamos. Esto ustedes lo van a ampliar bien en los trabajos prácticos, no se preocupen. Nosotros acá con Adri solo lo presentamos. Sí, chicos, escamoso es lo mismo que plano. Ahí está el Sí, término escamoso que es más antiguo, ¿no es cierto, Juanjo? claro, Se decía antes escamoso, pero sería lo mismo, un sinónimo de plano. claro. Y además de los planos cúbicos y cilíndricos, tenemos dos variantes más que son especiales realmente, Sí. porque suceden realmente en forma especial, única, en un solo lugar, que, y se lo llama también especial porque eh, tiene características parece de confusión, ¿no? Donde vamos a tener un especial en los tejidos simples y un especial en los estratificados. En el caso del simple se va a llamar el pseudoestratificado. Y este término pseudo, ustedes van a encontrar escrito así, o también con la letra P acá adelante, P Sí. pseudo. Ujú. Eh, Son tejidos simples, es decir, una sola hilera de células que, cuando ustedes vean el término, el prefijo pseudo, me está diciendo
que quiere decir que como que se parece a lo que dice la raíz de la palabra. Entonces, el término pseudoestratificado quiere decir la palabra que parece un estratificado, parece, pero no es estratificado. Es decir que son epitelios simples, una sola línea de células, pero que ante la vista parecen un estratificado. Y en este caso, cuando hablamos que es un tejido simple, todas sus células, todas, la única hilera de células que tiene, están tocando en contacto con el tejido conectivo, para decirlo por ahora así. Pero son células de diferentes alturas, ¿no? Lógicamente, una cosa que tengan diferentes alturas y otra cosa que todas estén tocando en la única fila de células que tengan con el tejido conectivo. Por eso se lo clasifica dentro de los tejidos simples. Y la otra variedad es en los estratificados se llama de transición o transicional. Y si yo pienso en la palabra transición, digo como que hay un pasaje de diferentes momentos históricos, donde tienen características diferentes. Este epitelio estratificado de transición sucede, como por ejemplo, en el órgano de la vejiga, eh, que algo vamos a nombrar, vamos a presentar la vejiga algo, en esta primera parte de la unidad número 1, cuando hablemos de tejidos, y que cuando lleguemos al sistema urinario vamos a volver a retomarlo, porque la vejiga es un órgano del sistema urinario excretor encargado de almacenar y alojar temporariamente a la orina, ¿no es cierto? Y que esa vejiga a veces está vacía de orina, cuando hago la evacuación, la micción, pero a veces está llena de orina. Y cuando está llena, puedo acumular una cierta cantidad de líquido con diferentes momentos, digamos, es decir, cuanto más llena, más presión de líquido va a estar en el interior, y bueno, lógicamente el tejido epitelial va a responder a eso. De tal manera que cuando está relajado tiene una forma característica, eh, que son un poco más cúbicas. En cambio, cuando está la vejiga bien llena de orina, están un poco más planas. Bueno, ahí está la transición, ¿no? Si la vejiga está relajada, es decir, vacía, sin orina, o si la vejiga está llena de orina, están comprimidos esos tejidos. Y esa es la transición. Una cosa que no habíamos dicho es que la característica general del tejido, de los estratificados, me la da exclusivamente la forma del estrato más periférico. De tal manera que no necesariamente todas las células de los estratos de los epitelios estratificados van a ser de la misma forma, pero la característica general me la da la zona más superficial, el estrato más superficial. Bueno, cuando vayamos avanzando en los órganos, vamos a ir dando ejemplos de cada uno. Esta es una imagen de microscopio óptico, fíjense, del órgano de la piel, donde vemos un tejido epitelial, miren la íntima relación entre una célula y la otra, bien estratificado, es decir, que yo tengo varios estratos, y que sin saber mucho a simple vista me voy dando cuenta de que las células en los diferentes estratos son diferentes. En este caso, las características del tejido del órgano de la piel, las características del tejido epitelial, por supuesto de revestimiento, es plano estratificado. Es decir, que las células más superficiales son bien planas. Con diferentes características, esto que ustedes ven acá arriba es producto de descamación, que no es para ahora, lo vamos a ver más adelante. Tal cual. Lo que da la forma, chicos, como no vemos los límites de la membrana plasmática de cada célula que conforma ese epitelio que reviste, van a ser los núcleos. Acá lo que vamos a ver bien teñido van a ser los núcleos de cada célula epitelial. Los vemos unos al lado del otro. Vemos que los núcleos, me está marcando el doctor Juanjo, en la parte más basal, más cerca del tejido que lo sustenta, que es ese tejido conjuntivo que le va a dar nutrición, que después lo vamos a explicar. Vamos a ver cómo a medida que vamos a hacer la superficie libre, ese núcleo va a ser un poco más aplastado, más plano. Por eso, como dijo el doctor Juanjo, el que da el nombre de qué tipo de epitelio certificado es la última capa, la que está más cerca de la luz. La luz, espacio, donde termina ese epitelio. Claro. Bueno, avanzamos un poco más. Sí, Repetimos explicar un un poco lo poco que entonces. explicaste vos.
Sí, sí, Adri. Bueno, decíamos que repetimos un poco esto, entonces, lo que decíamos recién, la clasificación especializada de los epitelios, el semi-estratificado o pseudoestratificado en los simples, ya lo habíamos dicho, todas tocan la membrana basal, es decir, todas tocan al tejido conectivo, y los estratificados de transición, como les decíamos, en el caso de la vejiga, en las vías urinarias, dependiendo cuánta cantidad de líquido tengan dentro de ese órgano, van haciendo una transición de las zonas más superficiales del tejido epitelial. Cuando lleguen trabajos prácticos, y este tema lo van a ver bien en forma gráfica. Bueno, esto repetimos un poco. En los endotelios y mesotelios, nosotros acá se lo presentamos nomás, pero no queremos complicarlos porque requieren de otro tipo de entendimientos que lo vamos a hacer más adelante. Vamos a hacer un poco más. Bueno, ¿estamos bien? ¿Cómo Sí, estamos horario? bien, las 9 menos 10 pasadas. Bueno, vamos un poco más. Estas funciones de los tejidos epiteliales son funciones generales también, ¿no es cierto? Lógicamente. Eh, Función de la secreción, de la absorción, del transporte, de la función de la protección y la función receptora. Son funciones generales. La secreción, porque algunos tejidos epiteliales tienen la función, la característica de secretar. Cuando hablamos de secretar, estamos diciendo que produce, con todo el andamiaje interno de organelas coordinados por el núcleo, como ustedes lo estudiaron antes, algún tipo de producto y los vuelcan hacia el medio exterior. En el caso del estómago, del epitelio simple cilíndrico del estómago y de algunas glándulas gástricas, esto cuando lleguemos un poco más adelante en el transcurso de la unidad lo vamos a desarrollar mejor, por ahora se los presentamos, pero bueno, la función de la secreción es esa, realizar un tipo de producto y volcarlo extracelularmente. Pero algunas otras epiteliales tienen la función de la absorción, es decir, incorporar medios, sustancias del medio extracelular, como sucede en el cilíndrico simple del intestino o del túbulo contorneado renal. Esto cuando lleguemos a unidad número 3 lo vamos a desarrollar bien. La del transporte, es decir, un pasaje de sustancias de un lugar a otro, como por ejemplo desde el tejido epitelial conectivo, no de todas las sustancias, sino de algunas sustancias muy características, con diferentes características. Eh, la de la protección, lógicamente, principalmente de los revestimientos, eh, de los estratificados, y la función receptora, es decir, recibir la recepción de un estímulo, pero también la transmisión de estímulos, como por ejemplo en los corpúsculos gustativos de la lengua, cuando lleguemos a mucosa bucal, en la unidad número 2, esto lo vamos a desarrollar bien. Fíjense en la inmensa variabilidad de funciones, ¿no?, que va a tener además estos tejidos epiteliales. Es decir, que no solamente del revestimiento, sino la secreción, la absorción, el transporte y en algunos casos una función receptora. En este caso la función receptora está relacionada directamente con con la función de los sentidos, ¿no? El sentido del gusto. Bueno, Sí, pasa en la lengua y pasa también, chicos, en el epitelio que revista la cavidad nasal. En la parte superior está el epitelio olfatorio, que también hay células epiteliales que tienen una capacidad de recepción de los olores y demás. Que viste que dice Juanjo, la sí, bibliografía, que el sentido del gusto tiene una unión entre el olor y el sabor, que es más complejo el apreciar el gusto no solamente por los copúlulos de la lengua, sino que también tiene que ver con los olores. claro, qué feo comer una comida que te gusta mucho cuando está resfriado, ¿no? Eh, Exactamente, a pesar que la lengua te funcione, pero como no tenés atenuado el sentido del epitelio olfatorio, hace que vos no la percibas tanto. Claro. Bueno, muy bien. Vamos un poco más, avanzamos. Sí. Bueno, seguimos avanzando con las características generales de los tejidos epiteliales de revestimiento. Eh, Esto lo hemos repetido antes.
una íntima relación entre una célula y la otra, fuertemente adheridas por diferentes tipos de medios de unión que vamos a tratar de empezar a describirlos hoy, y que además, al tener, si yo lo pienso un poco, digo, ¿qué pasa con estas células que no tienen nutrición propia, sino que dependen de un tejido conectivo? Eh, ¿Cómo piensan ustedes que se va a adaptar cada una de estas células epiteliales en cuanto a su funcionalidad si la nutrición viene de otro lado? Bueno, en esos casos, y además también pensando en la función que tienen que cumplir, ¿no? Con estas funciones que nosotros nombramos antes. Eh, para eso, por una cuestión de estrategia, digamos, en relación con la funcionalidad y por dónde venga la nutrición, estas células van a tener lo que se llama la polaridad. Y cuando hablamos de la polaridad, estamos hablando de que dentro de la misma célula va a tener diferentes tipos de polos, es decir, zonas bien marcadas. Eso es muy característico de este tipo de células, la polaridad, que habla también de la salud de esa célula, ¿no? De la integridad de salud de esa célula y del tejido, en el caso de los estratificados. Por eso, vamos a escribir en primera instancia qué sucede con estas tres regiones que pueden tener estas células epiteliales en relación con dónde está ubicada el medio exterior y dónde está ubicada el tejido conectivo que le va a dar todo el aporte nutricio, ¿cierto? De tal manera que vamos a tener tres regiones bien diferenciadas. Una región que se llama apical, que ustedes al término apical lo van a empezar a escuchar acá también, pero en anatomía también. Es la región más alejada. Cuando hablamos de la más alejada, estamos hablando de la más alejada de donde viene la nutrición. Es la más lejos del conjuntivo. Es la región apical, orientada hacia la superficie externa. Después va a tener otra región que es lateral. Esta región lateral es la que está en íntima relación una célula epitelial al lado de la otra, que es la que va a permitir el contacto con las células vecinas del mismo tejido. Y la región basal es la que está más en relación con el tejido conectivo. Se llama basal porque es la que va a estar más relacionada con la membrana basal. MB es una sigla para representar lo que se llama membrana basal. Si podemos hoy la describimos y si no la describimos, vamos a describirla el día miércoles. Exacto. Pero es la forma de interconectarse con el tejido conectivo, entendiendo que es la más profunda. Las regiones basales son las más profundas. Fíjense entonces que la región apical va a tener características morfológicas y funcionales totalmente diferentes a la región basal y totalmente diferentes a la región lateral. Una porque están más alejadas, es decir que, sobre todo en aquellos que tienen que ver con la de revestir, ¿no? Con la función de revestimiento del medio exterior, ¿no? Y la región basal que viene todo el aporte nutricio y de interconexión con el resto de mi cuerpo, ¿no? Si Y la vas, región lateral es el contacto con las células vecinas. perdón, Juanjo, si No, no, vas sí. a la foto del preparado de piel, les podés mostrar ahí lo que nosotros manifestamos como región basal de esta célula epitelial. La de la imagen, esa que estaba muy... Esa. Acá cuando el doctor Juanjo habla de región basal, habla de la conexión que tienen las células epiteliales con el tejido conjuntivo subyacente, como dijo él, donde le aporta nutrición. A ver, Juanjo, si lo podés marcar Estoy buscando un puntero. a un puntero láser, perfecto. Acá. Ahí está, muy bien. ¿Vieron? A eso se refiere. O sea, hablamos de región basal de cada célula epitelial, la polaridad que tiene cada célula epitelial. Acá estamos hablando, en este caso está marcando un conjunto de células que forman esa capa basal de ese epitelio de revestimiento. Y cuando habla de la región apical, habla de la célula que está más cerca del borde libre, de la luz, la que están ahí. Vamos a hablar de tres situaciones que pueden presentar en esa zona apical, en ese borde, cada una de las células epiteliales que forman ese sector de ese epitelio. Reiteramos, en este caso tenemos un estratificado, pero puede también pasarle o sucederle a un pseudo o a un simple. ¿Se entiende?
Claro, muy bien. Porque es como que acá volvemos a hablar cuando empecemos a hablar ahora, hablamos de una célula o en el caso de las de lateral, de dos células. Entonces por ahí, ahí perdemos la relación de un tejido, que es lo que nosotros no queremos que pierdan, la relación que de lo parcializado hablamos de un conjunto de células. Claro. En este caso, una muy cerca de la otra. Bueno, muy bien. Fíjense en estas imágenes. A la izquierda tenemos una foto obtenida por microscopía electrónica de transmisión. Chicos, Sí, perfecto. sí, Ahora sí, Nati. perfecto. Bueno, Ahora sí. acá gracias, compañeros, avísenme si pasa algo. Bueno, acá tenemos lo que decíamos recién, fíjense, esta es la extracción de una célula en un tejido epitelial. Fíjense cómo sacamos esta célula y la estamos mirando, qué le pasa y cómo se va a relacionar en su parte apical, en su parte lateral y en su parte basal. En este caso hablaríamos de un epitelio simple. ¿Por qué? Porque acá no tenemos contigüidad hacia abajo o hacia arriba con otra célula, sino que sería de una sola hilera de células epiteliales. Acá extrajimos una. Y vamos a ver todas las uniones que van a tener en la manera lateral, y en este caso una especialización de borde libre. ¿Se entiende? Acá vamos a ver nombres como zonas adherens, vamos a ver otros nombres como mácula adherens o desmosomas, hemidesmosomas en la zona basal, adhesiones focales, y acá la zona adherens, que es la zona la que está un poquito más hacia el borde libre, hacia el borde apical. Más aún tenemos la zona ocludens. Ahora vamos a hablar de cada una de estas cuestiones que poseen las células epiteliales. A nuestro costado del lado izquierdo tenemos una imagen de microscopio electrónico, donde yo voy a ver cómo de la parte más periférica hacia la parte más basal, cómo se van a desarrollar esos medios de unión que tienen las células epiteliales. Zonas ocludens, zonas adherens, vamos a tener mácula adherens, que es desmosoma, o zonas adherens, y más hacia la zona más basal, las zonas comunicantes, las uniones comunicantes. Bueno, no me quiere pasar, vamos a ver si pasa con el... Ahí estamos. Vamos a comenzar con las especializaciones de borde libre. Hablamos de tres: las microvellosidades, los estereocilios y los cilios. Las microvellosidades son las que vamos a encontrar en muchas células y son expansiones citoplasmáticas de las células, o sea, no tiene que ver con una proyección agregada, sino que el citoplasma va a hacer una expansión en forma cilíndrica. ¿Y qué va a hacer eso? Que la superficie de la célula aumente, porque si fuera recta tendría una cantidad de posibilidad de contacto con el medio externo. En este caso, al ser una proyección citoplasmática, aumenta en esa estructura la superficie de la célula. ¿Y para qué va a ser? Para ayudar a la absorción. Vamos a encontrar que la podemos encontrar como nombre de borde estriado o como borde en cepillo. El borde estriado o chapa estriada lo vamos a encontrar en las células intestinales para aumentar la absorción. Estamos hablando de epitelios simples. El borde en cepillo es más común en los tubos que van a contener el riñón, en los tubos proximales que están en el riñón. Cada Acá estoy, Adri. Ay, Volví. gracias, Juanjo. Cada Disculpe. vos interrumpime, completame. No, dale, seguí. Cada Porque está tremenda mi microvellosidad conexión. va a contener, ¿qué cosa? 25 a 30 filamentos de actina, que nosotros ya lo habíamos estudiado cuando hablamos de los componentes celulares en ese citoplasma. Acá no estamos inventando ni sacando nada. Acá estamos viendo que esas estructuras que estudiamos en esa célula, en este caso, en esa proyección, van a contener o van a formar la estructura de esa expansión citoplasmática. Vamos a ver que en los epitelios que no actúan en absorción, van a ver que no se encuentra ese filamento de actina. En los epitelios que su principal función va a ser la de la absorción, puede medir de 1 a 2 micrones de largo. Entonces, ¿qué sacamos para que nos acordemos y lo que nos sirva para entender? Que la microvellosidad es una expansión citoplasmática, es una extensión más de ese citoplasma
que va a hacer ¿qué cosa? Aumentar la superficie de la célula epitelial en ese borde libre. ¿Para qué? Para ayudar a la absorción. ¿Y dónde la vamos a encontrar? En las células intestinales, sobre todo en llamado también borde estriado, eso va a tener un nombre, para aumentar la absorción, porque es donde sucede la mayor cantidad de absorción en nuestro aparato digestivo. Y también en las células renales, que tiene que ver con la absorción de líquidos iones en los tubos renales, sobre todo en el tubo proximal que contiene el riñón. ¿De qué va a estar contenida esta estructura de proyección citoplasmática de expansión? Va a tener filamentos de actina. Los filamentos de actina que poseía el citoplasma de la célula. ¿Estamos, chicos? Acá hay una imagen donde un poco nos habla de un poco lo molecular. Vamos a ver que los filamentos de actina también tienen otras estructuras proteicas que las van a anclar o las van a unir. Como dijimos que eran entre 25 a 30, van a ver que existe la fascina y la miosina 1 que van a ayudar a estructurar ese filamento de actina, que es todo lo que recorre a lo largo esa prolongación citoplasmática. ¿Y qué más vamos a ver? Que tiene una caperuza, como si fuera un casquetito de villina, que es otra proteína. ¿Va a estar suelta? No, va a tener que estar unida a todo ese sitio esqueleto que poseía la célula. O sea, va a estar relacionado en un velo terminal con la espectrina a los filamentos intermedios que poseía la célula en su citoplasma. ¿Se entiende? En este costado derecho tenemos la estructura molecular de una microvellosidad y acá al costado, en nuestro costado izquierdo, vamos a llegar a ver una fotografía de un microscopio electrónico. Cómo se presenta esa microvellosidad y la estructura fundamentalmente de filamentos de actina. Juanjo, ¿algo más que agregar? No, no, está excelente, Adri, está perfecto. Vamos a las estereocilias. Son lo mismo, son microvellosidades. Acá, pero acá se presentan un poquito más largas y se dicen que tienen funciones sensoriales. Vamos a encontrarlos en el epidídimo y en las células piliformes de la cóclea. Son inmóviles y también están regidas por un núcleo de filamentos de actina. ¿De acuerdo? También incrementa el área, pero ya no tenemos acá una función de absorción. Vamos a ver acá que es parecida a lo que es una microvellosidad. Algunos lo llaman, algunos libros, estereomicrovellosidad. Fíjense que son un poquito más largas, están contenidas con filamentos de actina, van a estar formadas por una estructura de filamentos de actina, pero fíjense que tienen otros tipos de proteínas que las van a unir, la fimbrina y la ersina. También van a tener en la parte de velo terminal, o en la parte de la base de la estereocilia, una unión a la estructura de filamento intermedio del citoplasma de la célula por medio de la alfa-actinina. Esto sería lo molecular de la estereocilia, chicos. Lo que tenemos que comprender que aumenta la superficie, que son inmóviles y que se encuentran con funciones más sensoriales que funciones de absorción como lo tenía la microvellosidad, y que lo que va a carecer fundamentalmente de esa caperuza, de ese sombrerito de villina que poseía la microvellosidad. Acá tenemos también una fotografía de microscopio electrónico donde vemos la estructura de la estereocilia, también llamada estereovellosidad. Vamos a las últimas especificaciones de borde libre de una célula epitelial, llamadas cilios. Son estructuras piliformes, o sea, alargadas, móviles, largas. Fíjense que hablamos de una microvellosidad entre 1 a 2 micrones, acá hablamos entre 7 a 10. Y van a surgir en ese borde apical. Son estructuras que surgen de ese borde apical, no como la microvellosidad o la estereocilia, perdonen que recalque tanto, que es una protrusión citoplasmática, una expansión citoplasmática. Acá van a aparecer en ese borde libre. Su núcleo va a mostrar una disposición bastante compleja porque está formada por microtúbulos
conocidos como axonema. ¿A qué nos hace acordar esto de microtúbulos conocidos como axonema? A los centriolos, tiene bastante relación con los centriolos. ¿Y qué hacen las cilios? Expulsan o propulsan el moco y otras sustancias que se puedan depositar en la superficie del epitelio. También ayudan los cilios a los movimientos del ovocito cuando pasa por la trompa para ir a ser ubicado en el útero para suceder la fecundación cuando el ovocito, el óvulo, es fecundado. Bueno, acá vamos a ver que tiene el axonema, bueno, van a ver que está formado por una membrana plasmática que tiene 2 microtúbulos centrales en su interior, rodeados por una delgada vaina de nexina. Posee 9 pares, acá hablamos de dobletes de microtúbulos periféricos rodeando al par central. Cada microtúbulo A es completo con 13 protofilamentos. De este microtúbulo salen 2 brazos de la proteína dinaína hacia el microtúbulo B de la pareja vecina. Entonces, el microtúbulo B no va a tener 13, porque va a compartir 3 con el microtúbulo A. No se hagan problema que hay una imagen de protofilamento que van a conformar esta estructura. ¿De acuerdo? Los pares de microtúbulos están unidos por la nexina, otras fibras de nexina unen cada microtúbulo A con la vaina central. Vamos a ver una imagen. Sigue la explicación. Vamos a ver que hay una zona de transición donde se va a cambiar esa estructura de doble túbulos de esos 9 pares en el tallo de ese axonema o estructura de cuerpo basal hacia el centriolo, porque el que va a organizar este cilio va a ser ese organoide. Desaparecen los 2 microtúbulos centrales en el caso del centriolo, y en vez de ser dobletes en la parte basal de ese cilio, en ese borde de la parte apical de la célula epitelial, aparecen los tripletes como poseía el centriolo. Más abajo en cópulo basal, que es un cilindro colocado en la base del cilio, que va a tener la misma estructura, es transversal, misma estructura que el centriolo, y hablamos también más hacia el citoplasma, de esa zona apical, las raíces ciliares, que son unos microfilamentos que salen del extremo inferior del córpulo basal, con función contráctil que coordina el movimiento de los cilios. Vamos a ver una imagen para comprenderlo mejor. Acá está lo que les decía. 2 túbulos o microtúbulos centrales rodeados por una vaina, conectados con nexina al par de 9 túbulos o microtúbulos rodeando a los 2 pares centrales. Los 2 pares centrales van a tener la vaina, ¿de acuerdo? También en una forma radial. Vamos a ver que el túbulo va a tener 10 protofilamentos de tubulina, 13, perdón, el A, y el B va a tener 10 porque comparte 3 con el túbulo A. También vamos a ver los bracitos de dineína que van a conectarse con los otros pares de los 9 pares de microtúbulos. Acá vamos a hablar de la parte basal, lo que yo les comenté que se relacionaba con el centriolo. Vamos a ver que acá en la parte basal, sería en esta parte, chicos, en la parte donde aparece este cilio, en la membrana bien apical de la célula epitelial, va a estar conectado con un centriolo que va a ser que va a organizar o va a ser el responsable de la formación de estos cilios. Y acá sí aparece lo que ustedes estudiaron cuando vieron centriolo, 3 tripletes de 9 microtúbulos. ¿Ven? Acá hay otra imagen un poco más actualizada, donde hablamos de el pedículo basal, esa zona basal que va a conectarse con el centriolo, y que está ese pedículo basal que era transversal. Y después la raíz estriada, que tiene los miofilamentos que van a comandar el movimiento de esos cilios, para arrastrar, para mover ese moco o cualquier sustancia que se produzca sobre la superficie epitelial. ¿Dónde vamos a encontrar los cilios? En el aparato respiratorio, sobre todo en la tráquea. Fíjense acá, donde tenemos el doblete de microtúbulos con los bracitos de dinaína y la nexina que lo van a conectar a los 2 microtúbulos centrales con su vaina. Brazos de nexina y los brazos de dinaína para la conexión. 13 protofilamentos de tubulina, en el caso del B poseemos 10, porque comparte 3 con el
microtúbulo A, solo tiene dos. Cuando vamos a la parte más más a la zona de la membrana apical de la célula epitelial, vamos a ver la zona de transición que se va a relacionar con el centriolo, desaparecen los dos microtúbulos centrales, por supuesto en la vaina, y aparecen los tres microtúbulos que conforman el centriolo. En la raíz estriada hay unos miofilamentos que van a comandar el movimiento de esas estructuras. Juanjo, no sé si fui clara. No, está perfecta la explicación, Adri. Está Bien. bárbaro. Hablamos del ciclo primario en el tubo renal, que también tiene que ver con el tema de actuar como un mecanorreceptor para la entrada de ¿qué? De calcio hacia el interior de la célula epitelial, del transporte de calcio. Esto lo trajimos a cuenta porque se habla de cilios móviles, de cilios primarios y nodulares. Entonces acá vemos que en este caso es un ejemplo que estamos dando de un cilio primario que tiene que ver con la recepción del calcio para la entrada, y ustedes saben que el calcio es un ion que va a actuar muy, muy importante en la función del metabolismo de muchos organoides de la célula. Bueno, no sé si algo más para agregar, pasamos a la conexión que tenemos de las células epiteliales a nivel de borde lateral, de la Adri, cohesión. ¿cómo estamos horario? Y 22. ¿Querés que dejemos acá? ¿Querés que sigamos lo que vos me digas? Yo O diría, pedís- dejemos acá, me parece. Bueno, Y para no seguimos el miércoles. estar. Bueno, como vos digas. Y no va a ser mucho. Dejo de compartir. Sí, sí, dejamos Bien. acá. Si no te olvides dejar de grabar, Adri. Ah, perfecto, dejo de grabar.